Muchas gracias, un placer, Ignacio, y gracias por esta conversación. Tenemos como 30 minutos y vamos a tratar entonces de tocar muchos temas. Ahora, Ignacio obviamente que está en la televisión y está siendo entrevistado a cada rato, así que lo que yo voy a tratar de hacer es tocar los temas de rigor, pero también algunos temas que quizás no han sido discutidos por el ministro en los últimos días y en las últimas semanas. Entonces, lo que a mí me gustaría, ministro, es empezar por el largo plazo. Y quiero ponerte en una situación en unos 15 años más. 15 o 10, pero me gusta más 15 porque son 3 periodos presidenciales con los 4 años o casi 4 presidentes adicionales o presidentas. Si alargamos el periodo presidencial, 3. Pero es un tiempo suficientemente largo. ¿Cómo visualiza Chile? Si se hace en 15 años más un documental sobre Chile que lo vamos a mostrar al resto del mundo, llega al National Geographic y hace un documental, ¿qué es lo que nos mostraría? ¿Qué tipo de país? ¿Cómo lo ves? Largo plazo. 15 años más. Simple. ¿O difícil? No, es difícil. Voy a responder cómo me gustaría verlo, más que cómo lo veo. Y creo que es posible, ¿no? Y creo que acá, Sebastián, es algo que hemos discutido nosotros todos más de alguna vez, que compartimos esta visión. Me gustaría verlo caminando algo parecido a lo que es Nueva Zelanda. Lo he planteado yo en el pasado, tú también. ¿Por qué Nueva Zelanda? Se preguntarán ustedes, porque en primer lugar Nueva Zelanda es un país que hace 15 años, un poquito más, tenía el mismo ingreso per cápita que tiene Chile hoy día, y que en esos 15 años se transformó en un país desarrollado, no solo en términos del ingreso per cápita, que es una variable relevante, sino que en una serie de otros indicadores que a mí me parecen fundamentales. En primer lugar, hizo una profunda reforma de su Estado, y hoy día Nueva Zelanda tiene uno de los estados más modernos, más ciudadanos, más transparentes del mundo. En segundo término, porque es una potente economía de mercado, es uno de los países que tiene una economía más libre, más pujante, más innovadora del mundo. En tercer lugar, es un país que también lidera cualquier ranking de facilidad para hacer negocios, pero al mismo tiempo es un país que ofrece una plataforma de seguridad social que garantiza oportunidades, garantiza una sociedad abierta, inclusiva, meritocrática para la mayoría de sus habitantes, incluyendo la integración de sus pueblos originarios. Y por último, porque Nueva Zelanda comparte varias similitudes con nosotros, es un país intensivo en recursos naturales, no se avergüenzan de ello. Yo estuve en Nueva Zelanda en un viaje de trabajo, entrevistándome con 23 servicios públicos y ministerios hace 3 años, y una de las cosas que más me llamó la atención es lo orgulloso que ellos están de las riquezas naturales que tienen y cómo le van agregando valor. Creo que esa es la clave, le introducen logística y valor, pero en caso alguno renuncian a las ventajas naturales que ellos tienen. Y además es un país que, al igual que como tú lo señalabas en la introducción, está alejado del mundo, está excentrado del mundo, tal como nosotros, un país abierto al comercio internacional. Creo que ahí hay un referente que nos permite ponerle rostro a cómo nos gustaría ser en 15, 20 años más. Y creo que eso facilita la comprensión, nos permite no solo hablar en abstracto de las frías cifras, sino que seguir un proceso en donde uno ponga una estación de llegada y pueda dibujar estaciones intermedias que me parece a mí se hacen cargo de buena parte de los desafíos que como país tenemos. Crecer, mayor integración social, una sociedad de mayores oportunidades y también una economía pujante y de mercado que no renuncia a sus bondades naturales, pero sí les va agregando valor. Creo que por ahí va la respuesta. Ok, perfecto. Es decir, vamos, o debiéramos ir, eso es lo que dice lo que tú querrías hacer. Déjame ahora hacer un salto, y voy a conectar varias de estas cosas en el rato que tenemos. Un salto a hoy día, ¿ya? Es decir, si en esa senda de pasar a ser como Nueva Zelanda, que se ha transformado, lo empezamos tú y yo hace unos años y se ha transformado en una cosa muy de moda y podemos seguir un poquito con eso. Pero hablemos de hoy. Yo me vacilo y me muevo entre el pesimismo y el optimismo con respecto a la situación de hoy. Y hay días que estoy muy optimista y hay días que estoy muy, muy pesimista. Yo tengo un hijo que estaba pensando irse a vivir a Chile.
por todo lo que nosotros hemos hablado sobre Chile, por los viajes que ha hecho, y postergó su viaje a Chile, su ida a vivirse a Chile. ¿Por qué debiera estar alguien optimista de los próximos 2 años con respecto a, por ejemplo, mudarse a Chile? Una persona que viene de otro país y quiere empezar un emprendimiento o emplearse en su profesión, y especialmente mi hijo que pensaba ir a provincias, posiblemente a la región del Biobío. ¿Por qué debiéramos decirle, anímate? A ver, creo que la manera de responder, que es una pregunta difícil, tú me invitaste a responder preguntas difíciles, tiene que ver con una invitación a, voy a insistir en este punto, a levantar la mirada de alguna forma, porque creo que lo que nos ha pasado desde octubre del año pasado y lo que siguió con la pandemia, nos ha sometido a todos a un estrés, una situación inédita que nos angustia en muchos sentidos, que nos hace ver por momentos todo negro, incapaces de dilucidar una salida, de proyectarnos. Caemos en la trampa de eso que un autor que tú y yo admiramos, que es Daniel Kahneman, ¿no es cierto?, identifica con las trampas cognitivas del sistema 1. Que son todas estas cosas inmediatas que nos hacen proyectar el futuro como si fuera la continuación de estos elementos inmediatos que nos aturden, que nos preocupan y que nos atolondran. Yo creo que el ser humano tiene una gran facultad, esa es la facultad que lo distingue, de hecho, de cualquier otro animal, que es la capacidad de razonar y de, por lo tanto, invitarlo a pensar en el sistema 2, que es mirar un poquito más largo. Cuando uno hace ese ejercicio, me parece a mí que con todos los problemas y los desafíos que enfrentamos hoy día, uno tiene que reconocer varias cosas, tú ya lo mencionabas. Chile con todo tiene una fortaleza institucional que es muy sólida y es importante que la reconozcamos. Tú señalabas lo que se ha podido hacer en materia fiscal, la cantidad de recursos que se han movilizado en esta crisis. Quiero decir que en esta crisis, a la fecha de hoy, hemos movilizado recursos, y ahí me ha tocado estar encima, eso sí que lo puedo decir con propiedad, por cerca de 25.000 millones de dólares. Hemos hecho transferencias directas a las personas que son relevantes del orden de 5.000 millones de dólares. Eso no lo pueden decir nuestros países vecinos. ¿Por qué podemos hacerlo nosotros? Porque hemos construido institucionalidad bajo gobiernos de distintos signos. Damos por sentado que el mercado del crédito ha funcionado en esta crisis, ha funcionado bien. No solo no se ha contraído, como en crisis pasadas, se ha expandido. Y eso no es un milagro, no es un accidente. Esos productos que tenemos una institucionalidad robusta, Banco Central, CMF, el Ministerio de Hacienda, que hasta otra. Entonces, yo creo que cuando uno se pone en esa lógica y sin desconocer las amenazas, los riesgos, la incertidumbre, la polarización que por momentos se vive en nuestra discusión, yo creo que hay elementos institucionales que permiten sustentar que tenemos por delante, o podemos tener por delante, una mirada optimista, positiva. Ya, hasta ahora has enfatizado cosas importantes, ministro, pero creo que en la primera pregunta dijiste lo que a ti te gustaría ver en el largo plazo y ahora dijiste espero o creo que debemos levantar la visión. Es perfecto, es un poco los deseos más que la... a mí me gustaría más pragmatismo en el sentido que de decirle a mi hijo, oye, mira, esto es lo que va a pasar. Pero déjame avanzar, vamos a avanzar un poquito. Uno de los temas que más preocupa en este momento desde un punto de vista de la economía, de la gente, y que amarra el corto y el largo plazo, es el tema de las pensiones. Y hay una preocupación, por lo menos desde mi punto de vista, mirándolo acá desde California, que se ha ido trancando ese proceso. Y parte del tema de las pensiones es que tenemos todavía, y nos dimos cuenta en la pandemia, una población informal muy alta en este país, en el trabajo informal, que no es parte del sistema de pensiones normal, no contribuye, cae por las rendijas. ¿Cómo debiéramos pensar el tema de las pensiones en el corto plazo? Ahora nos fuimos desde Nueva Zelanda en 15 años a hoy día. Háblanos un poquito de eso y dos preguntas bien específicas.
¿por qué está trancada la conversación con el proyecto Letelier Goich? ¿Y cómo debiéramos entender esta idea que está surgiendo de usar el IVA o el impuesto al consumo para financiar las pensiones? Dos preguntas separadas, pero este tema pensional que es tan importante. Bien, me quiero pedir una excusa porque tengo un parlante que está sonando acá, no sé si se escucha ya una suerte de música, no sé si es de la transmisión o es de acá. No, yo no sé de dónde es, pero es una vieja táctica de distraer al contertulio. Sí, déjenme, les pido excusa porque la verdad es que es bastante molesto, esperen. Se ha quedado el trono sin el oficial. ¿Ah? Ya, perdón, ahora sí. Entonces, dos cosas bien específicas. ¿Por qué está trancado el proyecto Goich Letelier? Y la contraidea de usar el impuesto al consumo y usar el IVA para financiar las pensiones. Digamos, vamos directo al grano. Sí, vamos directo al grano. Lo primero es, yo creo que el tema de pensiones lo hemos perdido de vista debido a toda la urgencia. Recordemos que hace un año era lo más urgente que teníamos por delante. Hubo un avance sustantivo en incrementar las pensiones básicas solidarias, el pilar solidario. Recordarán que se incrementó la pensión básica solidaria en un 50%, en forma gradual, ¿no es cierto? Pero el segmento más importante ya se hizo y ahora viene la segunda parte. Entonces esa es una urgencia, y una urgencia respecto a las personas del pilar contributivo. Lo hemos olvidado, pero es fundamental avanzar ahí porque no hay dos lecturas de que tenemos un problema de pensiones. En ese plano, como tú bien dices, las conversaciones con la oposición, ellos hace poco más de un mes plantearon una propuesta que es distinta a la que se aprobó en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, en el proyecto del Ejecutivo, básicamente decía estos 6 puntos de cotización adicional se van a repartir 3 puntos y 3 puntos, 3 a cuenta individual, 3 a un fondo colectivo. La propuesta de la senadora Goich y el senador Letelier, en representación de la oposición, habla de estos 6 puntos en un fondo de cuentas nocionales, y después podremos entrar al detalle técnico. Mira, efectivamente las conversaciones están trancadas, pero no están interrumpidas. Yo creo que esa es la clave de la respuesta. Nosotros vemos en la oposición una genuina disposición, una buena fe de avanzar, la misma que nos anima a nosotros, y yo estoy convencido que vamos a lograr un acuerdo. Y por lo menos la ministra del Trabajo y yo vamos a empujar con todo para que logremos ese acuerdo, porque es fundamental nuevamente salirnos de la coyuntura, levantar la mirada y resolver un problema que sabemos que es urgente. Tenemos que dar esa luz y tenemos que poder ser capaces de mejorar hoy día las pensiones de aquellos que están jubilados en el pilar contributivo. Y respecto a la propuesta del IVA, Sebastián, o de la cotización a través del consumo, yo prefiero llamarlo así, se hace cargo de la siguiente idea, que a lo mejor puede ser fuera de la caja, pero creo que ese es el valor que tiene. La idea es la siguiente. Nosotros hemos reposado en el paradigma que las cotizaciones, el dinero que entra a nuestras cuentas, se financia o se cotiza a través del siguiente mecanismo, que es una retención que nos hace nuestro empleador de nuestro sueldo. Y eso está perfecto en un mundo en que todos tenemos empleador formal, pero bien sabemos que hay un problema grande de informalidad, y bien sabemos además que en el futuro va a haber cada vez más trabajadores por cuenta propia, independientes. Eso es la que la tecnología nos está llevando. Entonces la pregunta acá es, ¿cómo ampliamos la base de cotizantes? Porque hemos discutido solo de cómo subimos la tasa de cotización, pero esto es el área de un cuadrado, es base por altura. Y la base que tenemos en Chile es extremadamente estrecha. Como nos mostraba la Comisión Bravo, hoy día de 10 personas, de 10 trabajadores y trabajadoras, es como si 3 de cada 10 cotizaran durante toda su vida laboral y 7 no lo hicieran nunca. Entonces, tú comprenderás que con esa estrechez de base es difícil mejorar pensión, aunque tú aumentes mucho la tasa de cotización. Entonces, ¿dónde viene la idea de la cotización a través del consumo? Es decir, mira, no todos tenemos una pega formal en la cual nos retengan el 10%, pero todos, informales o no, independientes o no, todos consumimos. Y eso puede ser un mecanismo interesante, sobre todo pensando en el futuro, en que los mecanismos de pago van a ser todo electrónicos, en el cual a ti te retengan
una parte de lo que tú pagas y que esa parte vaya directamente a tu cuenta de ahorro personal o eventualmente a un fondo colectivo que financie pensiones. Entonces, creo que es una idea bien innovadora que se puede explorar. Hemos planteado la posición, se ha hecho una crítica respecto a la regresividad que tendría esta cotización a través del consumo, pero como tú bien sabes, la regresividad inicial puede ser perfectamente anulada dependiendo de cómo uno distribuya los recursos. Un solo ejemplo y con esto termino. Si tú hicieras el ejercicio de tomar un punto de IVA o de cotización al consumo y lo que recaudas lo divides en partes iguales por deciles de ingreso, el primer decil aporta 1 y recibe 3, en circunstancia que el decil de mayor ingresos recibiría 1/3 de lo que aportó. Gracias, Ignacio. Tengo dos preguntas a continuación. Tú dijiste correctamente, obviamente, que el desafío es aumentar las pensiones hoy, las pensiones, dijiste, contributivas hoy. Yo estudié con mucho detalle el informe de la Comisión Bravo, hice una evaluación y fui a Santiago a tener una especie de debate con David Bravo, y antes de ir a ese debate fui a hablar con mi mamá y le dije, mira, hicieron esta cuestión, una comisión, y van a subir las pensiones en 40%, porque se hablaba en ese momento subir la contribución de 10 a 14, es decir, 40%. Y mi mamá se puso feliz y me dijo, ¿y cuándo? Entonces yo le dije, bueno, en régimen, ¿ya? Y mi mamá me dijo, ¡ay, qué fantástico, qué feliz! Tenemos que celebrar. Y después, como es bien viva, me dijo, ¿y eso de en régimen cuándo es? ¿El próximo año más o menos? No, le dije yo, eso es en 40 años más, una vez que... Entonces se puso furiosa. Lo que la gente... la tensión es en régimen con las cuentas y cómo hacerlo hoy. Entonces a mí me parece que la idea de usar las contribuciones del 6%, digamos, ¿por qué va a lo de Teler Goich? Es para hacerlo hoy. ¿Cómo financiamos hoy un aumento de las pensiones en 40% o en 30%, lo que sea? Y no me queda claro, digamos, entiendo lo del IVA, pero si eso queda afuera, ¿cómo sería? Bueno, naturalmente la única manera de hacerlo es hacer una transferencia intertemporal, ¿no es cierto? Porque lo que planteaba tu mamá, tu madre, claro, era pensar que yo empiezo a aumentar 40% lo que te cotizo y cuando me jubile voy a tener 40% más todo lo demás constante. Pero para la persona que ya cumplió su ciclo de vida laboral, el problema es ahora y la única manera de generarle un aumento de pensión ahora es con parte de las cotizaciones de quienes están cotizando hoy día o del extra que están cotizando hoy día. Y buena parte del debate se juega en eso, ¿no es cierto? Porque hay, por así decirlo, un cambio del paradigma en el cual cada peso que yo pongo es para mí, ¿no es cierto? Y en el caso de tu madre, para poder mejorar la pensión hoy día, cada peso que pongo hoy día no necesariamente es para mí, sino que vamos a ocupar parte de esa plata para mejorar a tu madre, con la promesa de que cuando yo jubile voy a también tener un beneficio. Y ahí se juega toda la discusión. ¿Cuál es el componente de solidaridad? Si tú quieres... Déjame entrar. La Cámara dijo 3 y 3. Sí. Hay gente, los grandes defensores del sistema actual dicen 6 a individuales. La Cámara dijo 3 y 3. Goich, Letelier dijeron 6 a las cuentas, al pozo común, por llamarlo de alguna manera. ¿Ustedes quedarían contentos con 4 y 2, 5 y 1? ¿O es demasiado pedir que aquí delante de la región del Biobío tú te comprometas a eso? Es demasiado pedir, pero además que no se juega solo en una lógica de cuántos puntos acá y allá, porque los planteamientos detrás del sistema, que se proponen en un caso o en otro, son distintos. Para que se entienda, la propuesta de la oposición son 6 puntos a un fondo de ahorro. Yo creo que eso es lo primero importante que hay que decir. Son recursos que van a estar ahorrados y que por lo tanto contribuyen al ahorro nacional, contribuyen, ¿no es cierto?, a la disponibilidad de recursos en el mercado de capitales, que se prestan, que sirven para financiar proyectos, empresas, grandes, medianas, chicas, lo que fuera, ¿no? Eso es lo primero, o sea, no es un sistema de reparto, ¿no? Si alguien está pensando en eso, no es eso. Segundo, se basa en algo que se llaman las cuentas nocionales, ¿no? Que debe ser una
probablemente quizás para muchos la primera vez que escuchan la palabra. Las cuentas nacionales es algo que existe, por ejemplo, en Suecia, en la transición desde un sistema de reparto a un sistema de ahorro personal. Pero la cuenta nacional lo que hace es que uno puede concebirla como hay una componente que es personal, ¿cierto? Pero que es nacional en el sentido que a ti te asegura una cierta rentabilidad fija, pongamos en esos términos, y hay una parte nacional que es colectiva, que contribuye a la solidaridad, donde hay ciertas prestaciones dependiendo de algunas condiciones cuando tú te jubiles que accedes o no. Por lo tanto, me parece que comparado a la propuesta del gobierno, al menos lo que fue evacuado desde la Cámara, claro, hay diferencias de puntos, hay diferencias en el tratamiento de esos recursos, pero convergen en un punto que creo que es importante, que ninguna de las dos está planteando un reparto puro, que sabemos que no es financiable y sostenible, y ambas dos se basan en un mecanismo de ahorro. En un caso, en este fondo nacional, en el otro caso, cuentas colectivas, 3 puntos, y cuentas individuales, 3 puntos. Entonces, yo creo que hay más espacios de concordancia, quiero creer eso, y de posibilidad de acuerdo de lo que quizás muchas veces desde afuera se ve. Y creo, Sebastián, que el desafío principal, nuevamente invitando a levantar la mirada, es que no nos compremos cantos de sirena, no nos dejemos tentar por la corta, ¿no es cierto?, en materia de pensiones, en materia de retiros, ¿cierto? Tenemos que pensar cómo robustecemos esta institucionalidad, cómo mejoramos esta institucionalidad, cómo construimos institucionalidad, que es parte de lo que hemos hablado esta mañana. Ya. Podríamos seguir toda la mañana sobre pensiones, pero lo vamos a dejar de lado para pasar a otro tema. Tengo como unas cositas más que me gustaría que conversáramos. Salió un estudio, que no sé si lo viste, publicado acá en Estados Unidos, en que analizaron qué hicieron las personas con las 60 millones de horas. 60 millones de horas, que es un número que uno no puede procesar fácilmente, que se liberaron porque no tuvieron que ir al trabajo. Es el tiempo ahorrado de transporte, ¿ya?, en Estados Unidos. Y la respuesta fue que un tercio la gente lo dedicó a trabajar más, es decir, a ser más productiva, porque entre ir en el auto o en el metro o en la micro o en la bicicleta, ahora pudieron trabajar. Un tercio lo dedicaron a estudiar, a tomar cursos en línea, a prepararse mejor, y un tercio a la familia, ¿ya? Lo cual, si uno lo piensa bien, esta es una ganancia de productividad espectacular, porque no es un tiempo 100% muerto el del transporte, pero digamos 80, 90% muerto. Y para algunas personas más de 100% muerto porque es muy desagradable en las horas de punta, el hacinamiento en el metro y qué sé yo. Esto me lleva a una cuestión que a mí me parece que es obvia, que es si reducimos en tiempos normales el tiempo de transporte, vamos a tener un salto de productividad espectacular. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, una respuesta es descentralizando el país, sacando a un montón de gente voluntariamente, obviamente, que vive donde están todos hacinados, y darle mucho tiraje a las regiones, que se transformen en regiones a través de subsidios, de incentivos y de otros mecanismos muy, muy atractivas, y que la gente se quiera ir y descentralizar. En Chile, Santiago representa 42% de la población, uno de los elementos más altos, de los números más altos del mundo. Y como estamos en el Bío-Bío, ¿cuál es tu visión? ¿Qué va a poder hacer el gobierno? Más allá de la elección de gobernadores, que es una cosa política y que es importante, pero que viene ahora. El tema de la descentralización a mí me preocupa mucho, a la gente de Bío-Bío le preocupa mucho, a la gente de otras regiones le preocupa mucho. ¿Cómo ves eso? ¿Qué se puede hacer en lo que queda de este gobierno y cómo lo visualizas hacia adelante? A ver, dos elementos para tu respuesta. Primero, coincido respecto al diagnóstico, ¿no? Y el cambio que tú señalas. Coincido plenamente. O sea, esta crisis, cuando uno mira al lado del vaso medio lleno,
ya generó, va a seguir generando cambios de productividad, ganancias de productividad que son permanentes. ¿Por qué? Porque en parte esta crisis sanitaria fue como una suerte de mecanismo forzoso de coordinación en las decisiones de todos los actores al mismo tiempo, en la minería, en la educación, en el comercio, en la producción, de cambios que iban a ocurrir, ¿cierto? Por de pronto esto que estamos haciendo nosotros, pero que aquí se aceleraron. Y la capacidad de adaptación del ser humano, de los emprendedores, de las empresas, de las organizaciones, es impresionante, es increíble. Y nos dimos cuenta entonces que podemos funcionar de manera distinta, funcionar muchas veces mejor y a menor costo, y eso va a quedar para siempre, lo que de paso abre otros desafíos, podemos discutirlo, desafíos respecto al empleo, al trabajo del siglo XXI y particularmente post-pandemia, habiendo acelerado estos cambios y cuáles son las competencias y la capacidad de adaptación, que es la palabra clave que va a tener que tener los trabajadores, las competencias para poder ir abriéndose paso en una serie de trabajos, ¿no es cierto?, que no conocemos y que están por descubrir. Entonces, yo creo que esa es una primera cuestión súper relevante y es el lado positivo. Hay ganancias de productividad que se aceleraron, donde hemos adaptado y adoptado más fuertemente un cambio de tecnología que iba a llegar igual, pero se aceleró. Y respecto a la regionalización, y en la segunda parte de tu pregunta, claro, yo coincido contigo. O sea, acá la tecnología ofrece una potencialidad adicional y maravillosa para descentralizar de alguna manera aquello que da sustento, justificación a las grandes aglomeraciones urbanas, que en parte tiene que ver con costos de transacción, temas de coordinación, acceso a bienes públicos. Cuando el cambio tecnológico abarata sus costos de transacción, te permite, ¿no es cierto?, escalas menores y descentralizar una serie de procesos productivos. En Frutillar, por ejemplo, tengo entendido, y en Puerto Vara, se ha ido generando un polo de innovación de emprendedores jóvenes muy exitosos que se han ido a trabajar y armar su empresa allá porque pueden conectarse no solo con Chile, sino con el mundo directamente y sin ningún problema. Y creo que eso es muy sano, es muy positivo y vale la pena empujarlo. ¿Y qué se está haciendo? Bueno, nosotros estamos impulsando, entramos al Congreso, una ley de rentas regionales que tiene que ver con abrir mayores espacios de descentralización financiera para las regiones de la mano con la elección de gobernadores. Efectivamente, Sebastián, yo creo que Chile ha sido lento en darle más peso, más potencia a sus regiones. Lamentablemente todo sigue muy Santiago-céntrico y creo que existe un talento impresionante en todas las regiones de nuestro país y aprovechando la tecnología, creo que es una oportunidad impresionante para potenciar ese rol, para generar ventajas comparativas regionales que puedan estrujarse, ¿no es cierto?, y aprovecharse hasta la última gota, y para distribuir el talento, el capital humano más avanzado a lo largo de todo Chile, porque hoy día la distancia física es una restricción menos importante que antes, sin duda. Gracias, Ignacio. Yo creo que hemos sido lentos, como dices tú, y sería genial si acaso el gobierno pone el pie en el acelerador. Estamos llegando al final del tiempo. Quiero hacerte 4 preguntas muy cortas, pero muy, muy cortas, porque estamos llegando al tiempo. Cuando tú llegaste al ministerio, hubo una gran alegría, se habló, yo creo que en forma adecuada, de aire fresco, de un nuevo enfoque. La gente admiró tus corbatas, que hoy día no estás usando esas corbatas tradicionales ya de Ignacio Briones. Pero de repente, por lo menos alguna gente a mí me ha dicho, el ministro se ha puesto un poquito distante. Y yo te quiero preguntar, no si es distante o no, ¿cuál es tu método de negociación? Por ejemplo, ¿tú te juntas con la presidenta del Senado a tomar desayuno y a conversar de lo que está pasando en Chile? ¿Cómo negocias tú? ¿Cómo te relacionas con la gente de la oposición? ¿O es una cosa muy formal? Hay una cierta nostalgia en Chile pensando que en Algarrobo se juntaban a conversar Eduardo Frei Montalva con Salvador Allende Gossens. ¿Cómo lo haces tú? Muy corto. Bueno, yo tengo una relación muy fluida y regular, naturalmente, con las comisiones de Hacienda, que es el ámbito donde más me toca
interactuar, donde están los proyectos principales del Ministerio de Hacienda. ¿Y tú te juntas con Montes a tomar un café, a tomar una cerveza? ¿En el 1 a 1? No me he juntado con él a tomar una cerveza. Hablo regularmente con varios de ellos. Tenemos un trato bien directo, bien fluido, bien amistoso, bien amable. Bien de confianza, en definitiva. Creo que la palabra clave aquí es confianza. Evidentemente, yo siempre lo señalo, esta crisis del COVID, al obligarnos a interactuar así, ¿no? Se pierde una parte de la comunicación, que es la capacidad de mirarse a los ojos, ver la comunicación corporal, que es súper relevante, increíble cómo entrega información para leer cosas, se dicen. Yo sé que es un poquito más difícil la conversar, pero mira, hay una relación fluida de alta confianza, diría yo muy franca. Yo no he perdido mi estilo de ser súper transparente, súper franco, decir, mira, yo llego hasta acá, esto es lo que pienso, esto sí, esto no, vamos por acá, sí, tenés un punto, ¿te fijas? Yo creo que eso no se ha perdido. Yo he escuchado de algunos que como que yo sigo más duro, más... No, hay gente que dijo, Briones se ha acartonado un poco y se está pareciendo cada vez más a Felipe Larraín. Te lo dejo hasta ahí nomás. Ok, no. Oye, segunda... una cosa que me ha pasado, si es que no menor, yo desde que partió el COVID, prácticamente he estado encerrado en esta oficina que ven ustedes. Todas mis intervenciones en el Congreso, que realmente tengo semanas con 14 sesiones, 14 comisiones, ha sido acá. Cada vez que programaba una salida a terreno, la he tenido que anular al último minuto porque ha sido non-stop, ¿te fijas? Yo desde que asumí como ministro de Hacienda he hecho 3 viajes. Uno que fui a la COP de Madrid recién llegando por el día, literalmente. Otro que fui a Osorno con el ministro Boca de Agricultura, hace buen tiempo atrás. Y hace unas semanas pude ir a la mina Coyahuasi a ver los protocolos de seguridad y medidas sanitarias. Sería todo. Todas mis intenciones de salir a la calle, de conversar, se han visto truncadas por un exceso de trabajo impresionante. Ok, te quedo 3 preguntas nuevamente cortas. Si no fueras ministro y hubieras seguido siendo el Ignacio Briones anterior, ¿te gustaría haber sido o ser candidato para la constituyente? ¿Sí o no nomás? Sí. Es decir, al tener un ministro Briones nos hemos perdido un constituyente Briones. Se puede decir así. Se puede decir así. No sé okay. Quedan dos. Este gobierno le queda un año y tanto, ¿no? Hasta que haya la próxima elección y haya cambio de mando. Sí. ¿Cuál es el futuro político de Ignacio Briones? Economista, entrenado en Santiago, pero luego en Europa, lo cual lo hace, dice la gente, una persona más humana, más tranquila, no con esta locura de aquellos que se entrenaron en Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro político de Ignacio Briones? ¿Hay alguno? ¿Tienes interés? Obviamente que no es que te comprometas a eso, pero hay, y más allá del cliché, no nos digas el servicio público, eso es obvio. Sí, la respuesta honesta no tengo idea. Por ahora, de verdad, estoy completamente compenetrado, concentrado todos los días, todo el rato en el trabajo como ministro. Tengo plena conciencia del desafío gigantesco que tenemos. Tenemos que levantarnos. Y esto no solamente requiere la palanca de política pública, los subsidios al empleo que anunciamos hace poco, la inversión pública, el acuerdo COVID, las medidas reactivadoras, no. Requiere un montón de cosas y a mí de verdad eso es lo que me quita el sueño porque veo el drama que significa. O sea, es muy duro tener cientos de miles de personas sin trabajo, empresas pasándolo mal, con incertidumbre. O sea, yo de verdad en este río es mirar para adelante, no tengo tiempo de mirar para atrás, honestamente, y no me hago la pregunta que voy a hacer después. Estoy dedicado a cuerpo y alma en esto, muchas horas al día, todos los días, y ya veremos, pero sí te puedo decir que me encanta esta pega, me encanta lo público, me encanta saber que uno puede tener injerencia o aspirar a tener injerencia en mejorar la calidad de vida de muchos. Esa es la ambición. Y creo que voy a seguir vinculado a lo público, aquí viene el cliché, de una u otra manera, porque
yo lo he pasado bien en este trabajo, ha sido súper desgastante familiarmente, a mi hijo prácticamente no los veo, trabajo 15, 16 horas de acá todos los días, pero lo paso bien, estoy motivado porque estoy consciente del desafío y creo en Chile, creo que nos vamos a levantar y creo además en la mirada larga, que es lo que partimos hablando en esta conversación. Ya, y te iba a preguntar, tenía dos preguntas, no sabía cuál hacerte, te iba a preguntar por tu familia, pero ya hablaste del tema de la familia. Te quiero hacer la última pregunta, que es la más difícil de todas, que es la siguiente. ¿Cómo te llevas con tu jefe, con el presidente Piñera? Yo lo conozco hace 40 años o más. Y mucha gente, no voy a hablar de mi relación personal con él porque somos amigos, pero mucha gente dice es muy difícil trabajar con él porque él quiere ser, tiene una personalidad que es ministro de todo. Y como es economista y estudió en una universidad más o menos buena, quiere meterse en todo. ¿Cómo te llevas, si acaso puedes? También puedes decir no puedo hablar de eso o no quiero hablar de eso. ¿Cómo te llevas tú con el presidente? Cuéntanos algo, lo que puedas. No, si puedo hablar de eso. Me llevo bien, y creo yo que me llevo bien precisamente porque tenemos una relación súper franca, súper directa. Yo no me callo nada. Espera, perdona que te interrumpa. ¿Te trata de usted o te trata de tú? De usted. Ok. Yo también a él, por supuesto. Bueno, eso es distinto, porque él es el presidente, tú todavía no. No, pero me llevo bien precisamente porque yo soy una persona que tengo mis ideas, las expongo, las argumento siempre, y el presidente es sensible a los argumentos. El presidente, en cambio, cuando uno dice una cosa sin justificarla, sin argumentarla, ahí hay un problema. Entonces, a veces me va bien, a veces no me va tan bien, pero es una conversación, diría yo, honesta, franca, argumentada, y creo que eso el presidente lo valora, yo también lo valoro mucho porque nos permite construir una relación sin cuentos, bien honesta, bien directa, bien de fondo. Y a mí me ha facilitado mucho eso, mi trabajo. A veces, obviamente, estamos de acuerdo, otras veces no, y el rol de uno es tratar de entregar argumentos para convencer, como consejero del presidente, cuáles son los mejores caminos. Y en eso, bueno, yo soy absolutamente, ¿cómo decirlo?, autónomo, independiente en mis posturas y lo franco, y mi rol es plantear las posturas, llevar los argumentos y tratar de persuadirlo cuando no estamos de acuerdo. Bueno, con eso terminamos, Ignacio, muchas gracias. Me queda que tu visión de largo plazo, el optimismo. Mi mensaje es pongan el acelerador en la regionalización. Creo que ahí hay un potencial enorme, no solo para las regiones, sino que también para el aumento y el salto de productividad. Y decirle a nuestra audiencia que tenemos un ministro muy interesante, pero nos hemos perdido un constituyente en lo que viene para adelante. Gracias, Ignacio, y espero que nos podamos ver en persona pronto. Yo también lo espero, Sebastián. Gracias a ti por el tiempo, por las preguntas difíciles a la audiencia, y terminar solo con un mensaje que es importante para la audiencia de empresarios que están acá. La recuperación, que es el desafío clave que tenemos, sobre todo por la necesidad de recuperar empleo, no se juega solo en las políticas públicas del gobierno. Depende de la fuerza y el liderazgo de los emprendedores y depende de la fuerza y el liderazgo de los trabajadores. Yo los quiero invitar a que sean muy cómplices de sus trabajadores y sobre todo sean cómplices en el diseño y la observancia de los protocolos sanitarios. Acá, para poder recuperarnos, es fundamental el compromiso de todos, empresarios, trabajadores, ciudadanos, con los protocolos sanitarios, con las medidas de distanciamiento, con el lavamanos, con la máscara. Dicho de otra manera, si aquí nuestra preocupación era no contagiarnos y sobre todo no contagiar al resto, hoy día hay una preocupación adicional. Si no observamos estas medidas, lo que estamos exponiendo a que nuestro vecino que está sin pega no pueda recuperar esa pega. Es importante hacer ese switch, metérselo en la cabeza. Lo que nos jugamos es la recuperación económica, es la recuperación del empleo, y para eso es condición necesaria que todos cooperemos en la observancia de estos protocolos. Es crucial.